Estoy con un eco en la... Hay en el algún audio. micrófono abierto, ya lo silencio. A ver ahí si lo podemos solucionar. Un segundito. A ver ahí. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Ahora está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Estamos cerrando esta semana, este viernes, con nuestra tercera conferencia de este ciclo de charlas sobre los derechos de acceso y el Acuerdo de Escazú en Argentina. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe María Eugenia Di Paola. María Eugenia nos va a hablar de los derechos de acceso a la participación ambiental, bajo el título del Acuerdo de Escazú y la participación pública en asuntos ambientales, fortalezas y desafíos para la República Argentina. Muchas gracias, María Eugenia, por aceptar la propuesta, por formar parte de este programa de capacitaciones en Derecho Ambiental y, bueno, este intento de cierre de año con todo lo que está pasando con Escazú y los derechos de acceso. Para presentarla simplemente, y antes de darle la palabra, María Eugenia Di Paola es coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, es profesora de la Facultad de Derecho, ¿sí? Abogada, especialista en régimen de los recursos naturales por la UBA, magíster en Derecho Ambiental, 25 años de carrera en temas ambientales, exdirectora de FARN. Bueno, un currículum realmente impresionante, así que es un lujo tenerte aquí disertando y, bueno, el agradecimiento no solamente personal, sino de todo el Instituto de Estudios Judiciales. Quedamos escuchando a María Eugenia Di Paola y la idea es hacer preguntas, como siempre, en el chat. Llegado el caso, si alguien necesita habilitar micrófono, lo habilitamos. Y bueno, quizás manejarnos por bloques. ¿Es así, María Eugenia? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ariel, por la presentación y por convocarme. La verdad, para mí es un honor formar parte de este curso con un equipo de colegas tan queridos y preciados también. Y bueno, la idea de hoy es, continuando, ¿no?, con lo que iniciaron Andrés y Dolores, es realizar una exposición en la que también vayamos, si les parece bien, a medida de vamos avanzando con los temas y vamos dando lugar por segmentos a un diálogo, preguntas, comentarios y demás, ¿sí? Así que, ¿te parece que empiece, Ariel? ¿Querés comentar algo más o arranco? Arrancar nomás y Bueno. cuanto mucho, cuando me lo indiques, te leo preguntas en el caso de que existiesen en el chat. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, gracias. por favor. Acá estamos. Es que podamos hoy trabajar más que nada y específicamente las cláusulas vinculadas a participación ciudadana, ¿no?, del Acuerdo de Escazú, que tenemos el honor de vivir este momentum histórico, ¿no?, de Escazú, que es un acuerdo regional que está ya en puertas cercanas, podríamos decir, si se cumplen los depósitos de ratificación de Argentina y México, luego son 90 días para que entre en vigencia para la región, eso es excelente. La idea es que podamos llegar a esas cláusulas con una introducción que nos conecte con las clases anteriores y también con algo que ustedes vienen analizando, que es que la participación tiene un todo que ver, y el acceso a la participación, a los procesos de toma de decisión, con el derecho humano al ambiente. Van juntos, ¿sí? Van de la mano. Y por eso vamos a comenzar simplemente con ubicarnos un poco de dónde venimos, ¿no? Como o cuál es nuestra plataforma, por así decirlo, para hablar de participación ciudadana en los procesos de toma de decisión en materia de ambiente y desarrollo sostenible. Y en ese sentido, vamos a ver que hay un fundamento que viene ya desde mediados del siglo pasado con la construcción de la paz para el mundo. Posterior a la Segunda Guerra se conforman las Naciones Unidas y
se conforma también el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que es nuestro gran anclaje. Vamos a ver cómo luego en los 70s, con la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas, se da inicio al tratamiento explícito del derecho al ambiente humano, y en ese sentido, como después, en Río 92, hay una ebullición en la temática de lo que va a ser el reconocimiento de los derechos y de los principios asociados a el derecho ambiental. Pero lo que me gustaría, y por ende el principio 10, ¿no? Y los derechos de acceso, pero lo que me gustaría resaltar, antes de seguir con esta flecha así histórica, y que imagínense que estamos aquí resumiendo muchos años de historia, pero esto es como para retomar el origen, ¿no? La génesis del derecho humano al ambiente y los derechos de acceso. ¿Cómo se reconoce el derecho al ambiente? Esto es por generación espontánea, esto es porque Naciones Unidas piensa que es un tema importante. Esto, básicamente, el gran motor del reconocimiento de derechos y del reconocimiento de los derechos ambientales ha sido y es históricamente la sociedad civil, las comunidades. Y en ese sentido es donde encontramos una total correspondencia desde los inicios del reconocimiento del derecho al ambiente con los derechos de acceso, ¿sí? De alguna manera es o en el post-conflicto o a través de los reclamos o a través de la necesidad de generar más información ambiental para una determinada decisión, cuando los grupos en distintos ámbitos, tanto lo que han sido los llamados grupos fumigados en los 60s en Estados Unidos y las madres específicamente, como así también todo el movimiento activista contra los gases, digamos, susceptibles de agotar la capa de ozono, como así también la génesis de esto, es decir, Estocolmo va acompañado y precedido de un documento muy importante que es el de los límites del crecimiento. Allí una organización que nuclea líderes de distintos ámbitos es la que encarga, el Club de Roma, este documento al Instituto Tecnológico de Massachusetts en su momento. Y es un antes y un después, ¿no? De Estocolmo y lo que plantea los límites del crecimiento respecto que la noción del crecimiento inagotable no es posible, que claramente debemos sentar las bases para otra noción de desarrollo, y eso después va a traducirse en el 92 en el concepto de desarrollo sostenible. Luego vamos a ver que en la agenda global se van a dar otros hitos históricos, tanto lo que es Río +20, con la declaración de Río +20 en el 2012, pero también lo que vamos a ver es que hay un correlato entre estos hitos y varias cuestiones que van sucediendo en nuestro país, inclusive el reconocimiento constitucional del derecho al ambiente a nivel nacional, que yo siempre digo que en la reforma constitucional la nación se encontró como en una especie de situación sándwich, donde venían las reformas provinciales trabajando ya la inclusión del derecho al ambiente y también todo el movimiento internacional. Y era como que allí no había posibilidad de no incorporar el derecho al ambiente en su texto, pero claramente este es un hito muy importante, como así también el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano que hace el protocolo de San Salvador, ¿sí? Que es el protocolo a la Convención Americana. Todos estos son reconocimientos muy importantes, pero a mí lo que me gustaría también resaltar es que de la mano de estos reconocimientos muy importantes, lo que vamos a ver es que el
reconocimiento del derecho al ambiente también va de la mano del desarrollo sostenible, del acceso a los servicios públicos básicos, y en Río +20, ¿no? En el 2012, se empiezan a generar, se inician, mejor dicho, dos procesos de construcción muy importantes, uno global y otro regional. El global tiene que ver con lo que va a ser después la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprueba en el 2015. El regional va a ser el del Acuerdo de Escazú, el que va a culminar, mejor dicho, ¿no? Con el Acuerdo de Escazú. Y allí lo que vamos a ver es que en este nuevo paradigma global que traen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprueban en la Asamblea de Naciones Unidas en el 2015, allí vemos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 7 tienen una caracterización más fuertemente ambiental: acceso al agua, energía, accesible y no contaminante, producción y consumo sostenible, acción climática, biodiversidad, entre otros. Pero me parece que es muy importante ver que en estos objetivos está el ODS 16, Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que es el que trata la paz, la justicia y las instituciones justas. En este sentido, o instituciones transparentes. Miren, estoy tan chicata. Sí. Pero en este sentido, lo que es muy importante es que lo que vamos a ver es que el principio 10 de Río, ¿no?, que trata el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en el 92, no solamente va a ir imbricando y va a ir permeando en distintos tratados, ámbitos internacionales, a nivel regional en Europa con Aarhus, sino que también va a tener un eco muy importante en el proceso de construcción de los ODS a nivel global. Por otro lado, no es menor la importancia que van a tener los 3 accesos en otros 3 documentos que son muy importantes en el 2015 y que hacen que ese año haya sido un año de inflexión, porque el Papa presenta la encíclica Laudato Si, del cuidado de la casa común, que trata el tema de los accesos, porque el Acuerdo de París, que se concreta a fin del 2015, también lo trata, porque también los aspectos de la participación están presentes en el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que se aprueba en Japón, es en la primera parte del 2015. Esta información yo la quería compartir para que podamos ver cómo Escazú no solo va a contar con una etapa de preparación muy rica, que vieron con 2 colegas que han sido muy importantes para esa etapa de construcción, como son Andrés Napoli y Dolores Duverger, porque esa etapa de construcción ha sido participativa y ha involucrado no solo a las delegaciones de los estados, sino también de la sociedad civil, sino que también en ese transitar a nivel global estaban sucediendo cuestiones muy importantes que inevitablemente han empujado y han contribuido a que Escazú también pudiera avanzar, a que esos procesos de negociación tuvieran un contexto también de impulso, a pesar de la conflictividad y de la problemática, ¿no?, que se vive en América Latina y el Caribe. También resaltarles que la opinión consultiva 23 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de reconocer el derecho humano al ambiente, el Corpus Juris internacional, que tiene que ver con que esas fuentes que vienen desde el inicio de la agenda del Sistema Internacional de Derechos Humanos deben ser leídos en forma integrada y conjunta con los avances internacionales, globales, los tratados internacionales ambientales, sus principios, derechos y obligaciones, y esto es muy importante conceptualmente e integralmente por
por distintos aspectos que hacen tanto al peso del multilateralismo, al peso del derecho al ambiente a nivel internacional como costumbre, pero también, y planteado aquí concretamente a nivel regional por la Corte Interamericana, pero en esta opinión consultiva, pero también a nivel doméstico. Y lo que vamos a ver es que en esta opinión consultiva se tratan distintos temas, pero también la Corte Interamericana hace referencia al proceso de negociación del Acuerdo Regional del Principio 10. Entonces, como reflexiones, y antes de pasar específicamente a la cuestión participativa, pero entendiendo que el acceso a la participación en los procesos de toma de decisión viene imbuido de todo lo que, la impronta que tiene Escazú en su previa, digamos, y en sus fundamentos, lo que vamos a ver es que la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea un marco interdependiente y es de alguna manera con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que les comentaba de Naciones Unidas, es una agenda que congrega de alguna forma es la agenda dinámica de los derechos humanos. Ustedes me van a decir, bueno, los gobiernos han adherido, sí, voluntariamente a la agenda, sí, yo les voy a decir que sí, que los gobiernos tienen que ir presentando informes también, pero lo cierto es que detrás de cada una de esas ventanas de los 17 objetivos vamos a ver que hay acuerdos internacionales, tratados internacionales, tanto de derechos humanos como en materia ambiental, que traen obligaciones muy concretas. También la importancia de ver a los derechos humanos y al derecho ambiental internacional en un contexto integrador, el rol primordial que tienen los estados, pero también, como les decía, la ciudadanía como origen y como, de alguna manera, dinamizadora constante en lo que es la aplicación, yo diría el diseño, la aplicación y el monitoreo de la implementación de la normativa ambiental. Y cuando hablo del Estado, hablo de los tres poderes, ¿no? Del Estado, no solamente el Poder Ejecutivo, con lo importante de su rol como autoridad de aplicación, sino también el Poder Legislativo en su capacidad de sancionar las leyes respectivas, y el Poder Judicial claramente con un rol de muchísima importancia en el sistema de pesos y contrapesos. Por otro lado, los principios del derecho ambiental, que vamos a ver cuando ahora nos metamos específicamente en el articulado de Escazú para participación en los procesos de toma de decisión, que esos procesos de toma de decisión van a estar vinculados muchas veces con o la elaboración de normativa, o la evaluación de impactos ambientales, o el ordenamiento del territorio, y cómo el principio 10, de la mano del principio de prevención, también del de precaución, que obliga a tomar cartas en el asunto, aun cuando no exista un 100% de certeza respecto del posible daño ambiental significativo. Allí lo que vamos a ver es que estos principios y los que trae Escazú, ¿no? Como el de y el de progresividad, entre otros, van a ser fundamentales en vinculación a las herramientas de participación y a las herramientas estratégicas. Y cómo justamente el principio 10 es una pieza clave para la vigencia y la efectividad del derecho humano al ambiente. Aquí les comparto, muy posiblemente también lo hayan visto con Andrés y con Dolores, pero les comparto este sitio que es el del Observatorio de Principio 10 de CEPAL, que les recomiendo que visiten, aprovechen, porque tiene muchísima información sumamente interesante a los fines de nuestro análisis. Y antes de meterme en la situación de la participación ciudadana y ya en los artículos específicos de Escazú al respecto y que podamos desmenuzarlos,
quería preguntarles si hay alguna inquietud o algo que quieran compartir en este momento. Ariel, no sé si hay alguna duda o comentario. Eugenia, bueno, en el chat no tenemos preguntas, Ok. así que podemos avanzar. Ok, voy avanzando entonces. Muchas gracias. Como ustedes ven, y esto lo consulté hoy en el observatorio porque se va actualizando, lo interesante es ver, bueno, cómo estamos en América Latina y el Caribe. Lo cierto es que nuestra región es muy peculiar. Yo sé que ahondaron en esto claramente con Andrés, pero me parece interesante ver el mapa de situación respecto de que el 76% de los países, que son 33 en la región, incorporaron disposiciones para promover la participación pública en leyes generales sobre el ambiente, como nuestra Ley General Ambiental, ¿no? A nivel nacional. Claramente el Acuerdo de Escazú trata acerca de estos 3 pilares básicos para el ejercicio de la democracia, el Estado de Derecho en materia de ambiente, y también trae de la mano otros contenidos en el acuerdo, algunos de los cuales vamos a ir referenciando, y ustedes van a tener también, en clases posteriores, van a tratar también con colegas muy apreciados, tanto el acceso a la justicia como la situación de los defensores ambientales y la transversalidad del enfoque de género, que también está aquí presente. Pero, ¿qué es lo interesante? Que el acuerdo es un acuerdo muy robusto, ¿no? Y que nos presenta una herramienta que va a tender a generar una base común, va a elevar la vara, ¿no? Para América Latina y el Caribe. No solo en lo que atañe a nuestra realidad común para la región y en elevar los estándares normativos, ¿sí? Por sobre los cuales cada jurisdicción nacional va a poder ser más estricta, pero no menos, sino también respecto de los recursos compartidos, de los bienes compartidos. Ahí yo creo que hay un tema fundamental que tenemos que valorar muchísimo en Escazú y que puede ser una herramienta muy importante, imagínense, pensando en nuestro mapa, ¿no? Los ecosistemas que compartimos con países hermanos, limítrofes, que en tiempos pasados han tenido y han traído inconvenientes en cuanto a su gestión, lo importante que va a ser Escazú también en ese contexto. Entonces, vamos a ir ahora y específicamente al artículo 7 de Escazú, que a mí me gustaría ir analizando. ¿Por qué? Porque es un artículo, el acuerdo es sumamente rico, les recomiendo que lo lean detenidamente porque aparte es muy claro y ha incorporado, teniendo en cuenta la historia del acceso a la información y la participación ciudadana y un poco lo que viene, ¿no? Desde Río 92 y hasta antes de Río 92 en materia de accesos, lo que veníamos trabajando e investigando, por ejemplo, en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en su momento, en la facultad, como en los estudios comparados. Lo cierto es que esta modalidad participativa de elaboración del acuerdo ha tenido su impacto en el texto, y eso es sumamente positivo. Y vamos entonces ahora al artículo 7. Ustedes saben que, bueno, como presupuesto para la participación abierta e inclusiva, claramente necesitamos del acceso a la información, que ustedes vieron en detalle en la reunión pasada. Ahora, lo que vamos a ver es que en el artículo 7 hay una serie de incisos, son varios, ¿sí? Son en total
17 incisos que traen herramientas muy concretas tendientes a fortalecer ese reconocimiento. Ustedes piensen que en nuestro derecho, nuestra Constitución, nuestra Ley General del Ambiente, los tratados internacionales aprobados por el Congreso de la Nación, tanto los vinculados a derechos humanos como los ambientales, traen herramientas de acceso a la información, de participación en los procesos de toma de decisión, pero lo cierto es que este artículo 7 da un paso más y robustece, ¿sí? Esto que ya trae nuestro sistema y que ha sido muy importante para que se llegara también a decisiones tanto a nivel de jurisdicciones provinciales y locales, como también a fallos judiciales de importancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y otros ámbitos, respecto de las instancias de participación necesarias para la toma de decisión. Pero bueno, luego vamos a volver sobre eso. A mí me interesa que ahora vayamos a el artículo 7 y claramente el primer inciso nos plantea que cada parte debe asegurar ese derecho de participación del público y que se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva sobre la base de los marcos normativos internos e internacional. En línea con lo que les comentaba, ¿sí? Robustece lo ya brindado en cada uno de los países. Por otro lado, ya en el segundo inciso, lo que se plantea es que cada parte va a garantizar mecanismos concretos de participación, tanto en los procesos de toma de decisiones en general, ¿sí? Hace referencia, vamos a ver, en revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar a la salud. Entonces, claramente aquí hay una referencia explícita a la garantía del mecanismo de participación en los procesos de toma de decisión de proyectos y actividades. Allí, ¿qué herramienta es por esencia la de evaluación ambiental? La evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Que es el procedimiento técnico-administrativo que tiene como objetivo justamente analizar los impactos que una obra, un proyecto, una actividad propuesta plantea para para que la autoridad, en base a esa evaluación, tome la decisión de si la autoriza o no, y que cuando tienen impacto significativo o son de impacto significativo, tal como lo establece nuestra Ley General del Ambiente, ¿sí? Vamos a ver que Escazú también plantea que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente, ya ahí requieren ineluctablemente, imprescindiblemente del mecanismo de participación en el proceso de toma de decisión. Entonces, este es un punto fundamental y tiene que ver con esto de las herramientas de gestión que les mencionaba previamente. Primer punto. Segundo punto, y que es muy importante porque ya va un paso más, es en el inciso tercero, cuando ya se habla de también la participación del público en los procesos de toma de decisión, pero se suman al ordenamiento ambiental del territorio, el ordenamiento ambiental del territorio también presente en nuestra Ley General del Ambiente, que es básicamente el procedimiento vinculado al ordenamiento físico-espacial del territorio que requiere de la configuración de una serie de aspectos que trae el artículo 8 de la Ley General del Ambiente y que uno de los cuales es la vocación
de una zona o región, imagínense la participación del público, lo importante que va a ser en el ordenamiento ambiental del territorio en ese sentido. Y también hace referencia este inciso tercero a la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas. Vamos a parar ahí, ¿sí? Ahora seguimos con normas y reglamentos. Cuando hablamos de políticas, estrategias, planes, programas, allí lo que vamos a encontrar es que ya no estamos en la instancia del proyecto específico puntual, sino en una órbita diferente de política pública, que ya es como que nos apartamos un poco en el alcance del proyecto puntual para trabajar en programas que aborden temáticas, consideraciones más generales. Por ejemplo, un plan específico de tránsito. Por ejemplo, un plan alimentario. Por ejemplo, una estrategia específica de gestión de áreas protegidas. Bueno, este tipo son políticas públicas, no son proyectos puntuales, pero requieren de una evaluación previa y este concepto es el de evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Que aquí el Acuerdo de Escazú lo que plantea en este inciso tercero es que no solamente debe haber instancia de participación en el ámbito del ordenamiento ambiental del territorio, sino que también va a sumar la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica, si bien no está presente en nuestra Ley General del Ambiente, sí está presente en la Ley de Glaciares, de presupuestos mínimos sectorial, y también está presente en normativa provincial y local, y específicamente a nivel administrativo en el ámbito nacional. Es claramente, en vistas a los proyectos que están considerándose en el Congreso Nacional vinculados a evaluación ambiental, una herramienta que está presente en general en casi todos los proyectos y en algún momento considero que es posible que cuando se apruebe una ley de presupuestos mínimos de evaluación ambiental, no solo se vean los detalles de la evaluación de impacto ambiental y es el ABC del presupuesto mínimo sectorial a la medida de otras leyes sectoriales, sino que también se incorpore la evaluación ambiental estratégica. Pero aquí ven cómo claramente Escazú trae de la mano la referencia a la evaluación ambiental estratégica en sus contenidos, o mejor dicho, en su descripción conceptual, y la necesidad de constar con una instancia de participación ciudadana. Perdón, antes de seguir, y algo que no es menor, participación del público en los procesos de toma de decisión de normas y reglamentos que tengan o puedan tener un significativo impacto sobre el medio ambiente. Y esto es fundamental. Nosotros vemos a lo largo de nuestra historia legislativa que en términos de legislación nacional y de la acción del Congreso Nacional y la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión del legislativo en cuanto a presupuestos mínimos de protección ambiental, esto se ha incrementado muchísimo en los últimos años, sin ir más lejos. Bueno, ahora está hace poco con la aprobación del Acuerdo de Escazú, pero a fin del año pasado con la Ley de Presupuestos Mínimos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático global, y la acción de los jóvenes, bueno, previamente a la de cambio climático, lo que ha sido la participación en los procesos de elaboración de la ley de bosques, de la ley de glaciares, pero lo cierto es que el Congreso Nacional no tiene la obligación de convocar, no tenía la obligación de convocar audiencias públicas a tales fines. Sí lo ha convocado porque existe un creciente interés y reclamo de parte de la sociedad en su conjunto y de
organizaciones, universidades, sectores, pero, y esto en la mayoría de digamos, de la legislación comparada, sí ha sido una obligación. Cuando vamos a la realidad en diferentes jurisdicciones y latitudes, vemos que eso va variando. Hasta hay jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires que para algunos temas tiene el procedimiento de doble lectura, que claramente es una primera lectura con una audiencia pública en el medio y que luego se realiza la segunda lectura. Pero volviendo al valor de Escazú en este sentido, aquí vamos a ver que en vinculación a lo que es la participación en los procesos de elaboración de normas, vemos que Escazú plantea claramente que las partes deben promover la participación del público en estos procesos de toma de decisión. Así que aquí hay otra herramienta que fortalece esta consideración y yo creo que también fortalece esta tendencia increyendo de la participación del público en la elaboración de normativa. No. Sí, acá estamos. El inciso cuarto del artículo 7º ya nos habla de que cada parte va a adoptar medidas para asegurar que la participación del público sea posible desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisión. Fundamental, porque si no, no hay peor situación que la participación del público se abra cuando ya la decisión está tomada, porque en realidad no hablaríamos de participación, hablaríamos de comunicación de una decisión ya tomada. Esto es muy importante también, y aparte, justamente es muy importante que se tome en cuenta para no frustrar la participación ciudadana, porque también es, no es para nada positivo en términos del instituto de la participación ciudadana en sí, del derecho a participar, pero tampoco para una ciudadanía ya participar y desde el vamos no ser considerada. Entonces, esto desde las etapas iniciales es sumamente importante. Y hay otro punto acá que es fundamental. Se dice de manera que las observaciones del público sean debidamente consideradas y contribuyan en dichos procesos. Otro aspecto, es decir, no solo la oportunidad, que la participación sea en las etapas iniciales del proceso de toma de decisión, sino que también sean consideradas las opiniones vertidas en esa instancia. Entonces, allí, tercer punto que les comentaba antes, que para que esto suceda, para que haya una participación desde las etapas iniciales, se tiene que garantizar el acceso a la información necesaria para poder hacer efectivo ese derecho a participar, generar también, realizar esto en plazos razonables, que dejen tiempo suficiente para que el público pueda participar, ¿sí? Y fíjense que también, y concretamente, el Acuerdo de Escazú señala cómo debe el público ser informado en forma efectiva, comprensible y oportuna. Y qué temas deben considerarse, ¿sí? Fíjense que ya se habla de el tipo o naturaleza de la decisión ambiental, el lenguaje no técnico, porque también es muy difícil, es decir, tiene que haber un lenguaje accesible. Veíamos que el Acuerdo de Escazú habla de accesibilidad, ¿no?, de la información. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Cómo va a ser la participación del público? Es decir, ¿cómo va a ser ese procedimiento? Y si corresponde el lugar y fecha de la consulta o audiencia pública. Ya acá nos habla de consulta o audiencia pública. Fíjense que es la misma formulación que trae la Ley General del Ambiente,
también nos señala que las autoridades públicas involucradas a las que se les pueda requerir mayor información deben estar señaladas en esta información inicial, y también los procedimientos existentes para solicitar más información. Volvamos al tema de las observaciones, que no es menor. Dice, el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisión incluirá la oportunidad de presentar observaciones por medios apropiados y disponibles, ¿sí?, conforme a las circunstancias del proceso. ¿Qué pasa con esas observaciones? Lo que se plantea aquí es que la autoridad, ¿qué tiene que hacer con esas observaciones? Tiene que fundamentar si no las toma en cuenta. Y esto lo tiene que comunicar a la ciudadanía. Y entonces lo que plantea es que cada parte velará porque una vez adoptada la decisión, el público sea oportunamente informado y que también sea informado de los motivos y fundamentos que la sustentan, como del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones o no, ¿sí? Y que justamente este es un punto fundamental, porque lo que vamos a ver, yendo a nuestra Ley General del Ambiente y específicamente al artículo 20, ¿sí?, que trata el tema de el efecto, si me aguardan un momento para leérselos bien, lo que vamos a ver es que claramente la Ley General del Ambiente lo que nos plantea es que las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas, audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. Luego señala que la opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes, pero que en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública, deberán fundamentarla y hacerla pública. Entonces, lo que vamos a ver es que este correlato que existía en la Ley General del Ambiente, existe en la mayoría de la normativa comparada y también en gran parte de la legislación provincial y local respectiva, es fundamental. Y que si bien la audiencia pública es un instituto que de por sí invita a la participación respecto de un proyecto o actividad y que allí va a haber pluralidad de voces y entonces es lógico que no pueda ser vinculante porque no va a haber un resultado unívoco, ¿sí?, que la autoridad pueda tener en cuenta, no es un sí o un no a determinada actividad o proyecto, puede ser un ni, ¿me entienden? Puede ser un so, y en el abanico de opiniones que reciba la autoridad va a tener que justamente fundamentar su decisión y fundamentar el apartamiento a aquellas opiniones vertidas en la instancia respectiva. Pero lo que me parece que es muy importante es que esta obligatoriedad de respuesta por parte de la autoridad y de informar a la ciudadanía acerca de la decisión y de su fundamentación, tanto Daniel Sapsay como José Saín señalan que es un tipo de obligación semivinculante, ¿sí?, por esta obligación que tiene la autoridad de fundamentar al momento de adoptar la decisión. Y me parece que es un tema para resaltar. Escazú es muy claro en este sentido. Por otro lado, algo que se plantea en torno a la difusión de las decisiones ambientales en Escazú, que es a través de los medios apropiados, de forma efectiva y rápida, y que debe incluir esa información el procedimiento previsto que permita al público ejercer
acciones administrativas y judiciales pertinentes. Esto ya nos muestra cómo no es solo la concatenación del acceso a la información para poder participar de mejor manera, sino también el acceso a los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, que hacen posible y hacen factible la protección del derecho al ambiente y también del derecho a ejercer tanto el acceso a la información como la participación ciudadana. Este es un punto muy importante. También la consideración de la situación específica de cada parte y de cómo debe establecer las condiciones propicias para que la participación se pueda adecuar a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género del público. Claramente, ustedes saben que el Acuerdo de Escazú, y esto lo vieron previamente, guarda especial consideración a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y la situación de vulnerabilidad puede darse en virtud de diferentes aspectos. El relator de derechos humanos lo plantea muy bien cuando habla que puede ser en virtud de la pobreza, del género, del grupo étnico o de la situación geográfica, ¿no? Entre otras. Y me parece que el inciso 10 es muy claro en tener en cuenta especialmente estas situaciones y estas características para poder promover proactivamente la participación, ¿sí? Fíjense que luego lo que plantea es que cuando el público directamente afectado hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales, en general las comunidades, los pueblos indígenas, allí vamos a ver que la autoridad pública debe velar porque se facilite su comprensión y participación. Otro punto fundamental, ¿sí? Y volviendo a las consideraciones de los grupos en situación de vulnerabilidad, los impactos negativos y significativos en el ambiente y en las personas son mayores en los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, por eso es tan importante esta mirada integral del marco de los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible con el prisma de Escazú, para saber que este debe ser un aspecto central al momento de diseñar e implementar programas e instancias de participación ciudadana. No es lo mismo si yo voy a invitar a una audiencia pública en una ciudad que si tengo que tratar determinada situación con bosques nativos en el medio del monte santiagueño y llamar a una serie de parajes a formar parte de, saben que los parajes reúnen a varias casas, ¿no? Por ahí en el medio del monte. Entonces, allí muy probablemente una publicación que tenga la autoridad en Internet, en caso de que la tuviera, no va a ser suficiente. Voy a tener que pensar también en la radio, por ejemplo, que llega en el monte de otra manera que como llega en la ciudad, las comunicaciones que se den en las redes sociales. También voy a tener que tener en cuenta la brecha digital, aún en las ciudades, es decir, y esto es parte de las características sociales, económicas, geográficas y de género del grupo. Voy a tener que tener en especial consideración a las mujeres y las niñas, voy a tener, porque son quienes resultan más afectadas, por ejemplo, por el cambio climático y los impactos ambientales, voy a tener que tener en cuenta las comunidades indígenas y justamente este aspecto fundamental de los idiomas distintos a los oficiales, ¿sí? Esto muy claramente está presente en el Acuerdo de Escazú. Luego vamos a
la consideración de los foros y negociaciones internas. Fíjense qué vasto, ¿no? Que es este artículo 7, que hace referencia a los foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental. Tenemos algunos artículos más. No sé cómo preferís, Ariel, si quieren ahora hacer algún comentario o termino hasta el 17 y después abrimos un diálogo. ¿Quieren? Porque estos artículos, excepto el de las negociaciones internacionales, nosotros tienen que ver con los temas que comentaba. Si te parece, termino con esto y después abrimos el diálogo. Me parece perfecto. Más, tengo Buenísimo. preguntas, no en el chat, pero sí personales. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces con el inciso 12, que ya nos plantea que cada parte va a promover la participación del público en los foros y negociaciones internacionales en materia ambiental o con incidencia ambiental. Y se va a promover la participación del público en instancias nacionales para tratar asuntos de foros internacionales ambientales. Esto es fundamental. Y aquí está puesto blanco sobre negro, negro sobre blanco, claramente, ¿sí? Algo que es fundamental. El país, nuestro país tiene que tomar decisiones muy importantes en materia de compromisos climáticos, en materia de compromisos de protección de biodiversidad. Los viene tomando, pero los tiene que ir actualizando, revisando, con una mirada de no regresión, ¿sí? Con una mirada de mayor protección. No obstante ello, es fundamental que en cada nuevo paso la ciudadanía esté involucrada. Y fíjense que acá esto está dicho muy claramente. También la importancia de establecer espacios apropiados de consulta en asuntos ambientales o el uso de los existentes y promover la valoración del conocimiento local, el diálogo y las interacciones con las diferentes visiones y saberes. Esto fundamental, ¿no? Un poco hilado con lo que decía antes y con lo que viene después respecto de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales y el respeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales relativas a estos derechos, resulta fundamental como punto de partida, ¿sí? No como punto de llegada. Entonces tenemos un convenio 169 de la OIT, que habla de la consulta previa, ¿no?, de los pueblos indígenas, pero también la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que ya nos habla del consentimiento libre, previo e informado, y en esa línea la Convención de Biodiversidad y el Protocolo de Nagoya de acceso a recursos genéticos. Por otro lado, vamos a ver que muchas veces esas poblaciones con conocimientos ancestrales y visiones sumamente valiosas viven en situación muy preocupante, en situación de pobreza muy preocupante. Entonces allí vamos a ver que hay un enroque entre, o una superposición, por así decirlo, en una coincidencia entre esos conocimientos y a su vez la situación de vulnerabilidad. En cualquier circunstancia, un grupo en situación de vulnerabilidad tiene que ser el foco y tiene que ser atendido, pero increíblemente, y muchas veces por asimetrías históricas o falta de valoración también de los servicios que proveen los ecosistemas tan valiosos, por ejemplo, en los cuales muchas veces viven, es el hábitat de muchas de las poblaciones indígenas, llegamos en el mundo a estas situaciones. Bueno, con más razón y con mayor necesidad se genera la consideración de que el Estado debe ir a esas comunidades, atender a estas personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y en esta línea ha sido también el fallo La Cajonat de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que este año se expidió respecto de tanto del derecho al ambiente como el derecho a la consulta y a la participación de los pueblos
indígenas y específicamente de la Cajonat. También esto de la autoridad pública y que debe realizar en esta línea los esfuerzos para identificar al público directamente afectado y promover acciones específicas para su participación. Un Estado proactivo, ¿sí? No un Estado que informa, publica y espera, sino que también debe promover esa participación y específicamente en estos sectores. Finalmente, hay una referencia específica a la publicidad de al menos información que considere distintos aspectos de las actividades, ¿sí? O de los proyectos. Y ustedes van a ver que en esto de la obligación de que se debe hacer pública al menos determinada información, está muy presente en este inciso 17, yo les diría el ABC de lo que debería informarse en vinculación a una evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Y suma también una referencia específica al impacto ambiental acumulativo, algo que es muy positivo, porque lo que se plantea es no solamente la descripción de los impactos ambientales según corresponda, sino el impacto ambiental acumulativo. Y en términos de evaluación ambiental y de la doctrina analítica, ¿no?, de los impactos ambientales, ustedes saben que los impactos ambientales se pueden clasificar en directos o indirectos, ¿sí? Dentro de los directos son los que surgen. Prima facie es, bueno, yo quiero realizar una construcción y para eso tengo que, por ejemplo, no sé, remover o talar un determinado número de árboles, ¿no? Ese va a ser un impacto directo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los impactos indirectos? ¿Qué es esa construcción? Por ejemplo, si va a ser la construcción de un estadio, va a implicar más tránsito en los alrededores, sonido, ¿sí? Y altas, digamos, decibeles para la comunidad. Bueno, eso ya va a ser el impacto de su funcionamiento. Y cuando vemos si esa construcción y su funcionamiento lo vinculamos a otros proyectos que estén a la redonda y que puedan también generar más tránsito, más sonido, más sombra, más pérdida del espacio verde. Allí vamos a estar hablando de efectos indirectos, que es cuando sumamos esos efectos de la obra proyectada con otros, o que son los añadidos, o los combinamos, que son los sinérgicos. ¿Y qué quiere decir esto? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Salas, se expidió respecto de el impacto ambiental acumulativo, planteando que no era lo mismo brindar la autorización para un permiso de desmonte que brindar la autorización para una serie de permisos de desmonte en un territorio determinado, ¿no? Esto fue en la provincia de Salta. Y que justamente para poder la autoridad decidir adecuadamente requería calcularse también el impacto acumulativo de todos esos permisos de desmonte conjugados. Estoy simplificando un poco, pero básicamente es esto. Que Escazú traiga de la mano el impacto ambiental acumulativo es fundamental, porque muchas veces y en muchas jurisdicciones, digo en muchos países, no está presente este concepto. Y se terminan generando procedimientos que individualmente parecerían no generar impacto, pero que combinados sí y podrían ser de un calibre mucho mayor. Entonces, esta consideración
es muy importante también. Antes de pasar a las reflexiones cierro y pasamos a las reflexiones, simplemente, y al diálogo, claramente el Acuerdo de Escazú es un marco de fortalecimiento institucional interno para nuestro país, por varias de las cuestiones que les comenté, y hay muchísimas más, en materia de principios, de acceso a la información, que vieron con Dolores, van a ver en acceso a la justicia con Florencia, van a ver luego con Adriel y con Noé los aspectos de los defensores y la perspectiva de género. Claramente es un marco de fortalecimiento hacia nuestro país, aun cuando nuestro país contaba ya con legislación y con un marco jurídico fuerte. Pero creo que también, ¿por qué fortalece el marco institucional interno? Porque con el involucramiento de las organizaciones de las y los jóvenes, de 2 años a esta parte, de 1 año y medio a esta parte, hay una revalorización, podríamos decir, y esto lo reflexionábamos con varios colegas, de la importancia de la ciudadanía, que desde los orígenes del derecho ambiental resulta fundamental para una toma de decisión más adecuada y acorde a la situación crítica en la que se encuentra nuestro planeta. Por otro lado, es un marco de fortalecimiento regional en materia de accesos y herramientas de gestión, no solo para los bienes compartidos, como les comentaba, sino también por el estándar, porque eleva la vara, y justamente la importancia y el núcleo de los grupos en situación de vulnerabilidad y de los defensores ambientales resulta fundamental para que hablemos de una participación inclusiva y sostenible. Y en ese sentido, estas herramientas concretas que les mencionaba, creo que van a nutrir muchísimo más la acción de cada uno de nosotros en los lugares en los que nos encontremos, más aún teniendo en cuenta el Instituto de Estudios Judiciales y la importancia que ha tenido la justicia en reconocer el acceso y al derecho a la participación ciudadana como un aspecto clave en el ejercicio del derecho al ambiente, tanto en fallos que van desde Mamani en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Villibar hasta en provincia de Buenos Aires, Rusconi, Rondoni, y hay muchos más, pero son muestras muy claras de la importancia que tiene la labor judicial en este sentido y cómo es fundamental para que este reconocimiento del acceso a participar en los procesos de toma de decisión se torne real. Así que bueno, yo paro acá y escucho preguntas, opiniones, dudas. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Al momento no tenemos intervenciones en el chat. Siéntanse libres de abrir micrófonos para intervenir. Yo tengo algunas ideas o preguntas que quisiera ordenar. Estamos en definitiva hablando de relacionamientos novedosos en la historia entre Estado y sociedad, ¿no? El Estado tiene que relacionarse con la sociedad para poder alcanzar metas ambientales y también para garantizar derechos humanos, como bien nos indicaste. Ahora, yendo a algunos niveles de relacionamiento, como nos comentabas, la consulta, por ejemplo, quería conocer de tu experiencia cómo veías esa necesaria, y tomando el concepto de SAPSA y ESAIN en cuanto a que son consultas semivinculantes, ¿cómo ves esa necesidad de que exista una devolución por parte del Estado, por ejemplo, en un proceso de consulta, a las observaciones que la ciudadanía hace? Porque también la literatura nos indica, María Eugenia, que hay cierto descreimiento, por ejemplo, en instancias como la participación ciudadana en evaluaciones de impacto ambiental, porque el Estado o los particulares lo toman como un obstáculo administrativo a sortear. Entonces, ¿hasta dónde quedan en estos niveles de consulta, por ejemplo, de una EIA,
cómo se puede transparentar más estos procedimientos y que realmente haya una devolución a la observación de de los ciudadanos si, por ejemplo, la autoridad ambiental avanza hacia una decisión contraria a la opinión de la mayoría de la gente. No sé si se llega a entender la pregunta. Sí, totalmente, totalmente. No, yo creo que ahí hay un punto fundamental para trabajar y de hecho hay un curso que yo doy en la Universidad de Buenos Aires que disfruto mucho con un equipo docente muy bueno que es Audiencia Pública Ambiental y que justamente debatimos y analizamos mucho el instituto de la audiencia pública, ¿no? Y este es un punto neurálgico porque tiene que ver con cuán efectiva, ¿no? Resulta la participación en términos de el ejercicio ciudadano. Y yo creo que ahí hay, te diría, hay varios factores. Uno, que es el tercer acceso, el acceso a la justicia, porque lo que vamos a ver es que cuando esa fundamentación no está bien dada, existe claramente la posibilidad de atacar el acto administrativo y plantear su nulidad, y que hay antecedentes en los cuales esto ha sucedido. Ahora, sin ir a ese extremo, pero que me parece que es importante para analizar el alcance de esta semivinculatoriedad, ¿no? Y ese no es un punto menor. Creo que las autoridades hoy por hoy están siendo también, hay formas también de complementación a la audiencia pública que se están dando en varios casos con reuniones informativas previas, con la consulta escrita, ¿no? Que también muchas veces se plantea, y la complementación de otras herramientas no institucionales. ¿A qué voy con esto? A que la participación ciudadana ha hecho que, y las herramientas tecnológicas han hecho que muchos mecanismos no institucionales, no formales, vayan complementando las herramientas de participación. Y está pasando con muchos casos. Otrora pasaba con los medios de comunicación, ¿no? Que se buscaba una apoyatura para determinada temática. Digo esto en los sectores, por ejemplo, las organizaciones o las universidades o los vecinos, vecinas que estuvieran, que quisieran observar determinados proyectos. Hoy por hoy hay otras herramientas que se van conjugando y que yo espero que puedan contribuir cada vez más a mejorar la calidad de esas fundamentaciones, ¿no? Y esas respuestas que claramente cuando no reúnen la suficiente calidad y cuando existe una oposición de parte de la ciudadanía en cuanto a la falta de fundamentación, hay antecedentes en los cuales no, estos actos administrativos no han podido avanzar. Creo que también empieza a haber una mayor valoración de las autoridades respecto de la necesidad de la participación ciudadana. Y en esto vuelvo a los distintos mecanismos. Por ejemplo, hay actos en los cuales hoy por hoy, no sé, temáticas que empiezan a salir en los medios y que ya los jóvenes o las agrupaciones van y hacen pedidos de informes a las autoridades por determinada temática y piden reuniones, explicaciones. Bueno, eso hace que fuercen a que las autoridades no anuncien o no convoquen a la participación tarde, sino que lo hagan en el momento adecuado. Y ya yendo específicamente a la evaluación de impacto ambiental, que ahí sí claramente hay un tiempo determinado para realizar, según la normativa de cada jurisdicción, ¿no? La convocatoria pertinente en caso de existir relevante efecto o impacto significativo.
ahí lo que vamos a ver es que también cada vez es mayor el conocimiento de la ciudadanía respecto de esta obligación de la autoridad y cada vez la vara va subiendo más. Mi expectativa, viendo cómo ha crecido, por ejemplo, en jurisdicciones en las cuales la ciudadanía es muy activa, cómo han crecido los sistemas de información, por ejemplo, es que en esta misma tendencia pueda cada vez generarse mayor sustento y mayor plataforma para que las autoridades cada vez fortalezcan más sus decisiones cuando no van a tomar en cuenta las opiniones vertidas en una audiencia. También creo que pedirle a una audiencia pública que sea vinculante, como decía antes, es imposible, porque no es un mecanismo electoral en el cual se vota y se decide por el sí o por el no a determinado proyecto o actividad, y entonces no puede ese resultado, el resultado de una audiencia van a ser opiniones muy probablemente bien diversas. Creo que es un ejercicio que se va a ir perfeccionando cada vez más y que depende mucho de las autoridades, de cómo lo lleven a cabo, pero también depende mucho de cómo la ciudadanía lo aproveche y lo trabaje y lo considere como un ámbito de toma de decisión, ¿no? Ya el descreimiento puede a veces venir con ciertas situaciones o experiencias en las cuales, por ejemplo, hay opiniones que no son tomadas en cuenta, pero lo cierto es que hay ejemplos en los cuales las audiencias públicas han tenido impacto. Yo siempre cito el de la audiencia pública para la expansión del subte en la ciudad de Buenos Aires hace 1000 años, ¿no? En la cual se iba a expandir el subte para el norte de la ciudad y fruto de la audiencia se decidió comenzar la expansión por el sur, que era fundamental porque claramente la ciudad de Buenos Aires, la Constitución y demás planteaban que debía comenzarse en las planificaciones por el sur de la ciudad, que era el sector, digamos, más abandonado de alguna manera o con menos servicios. Y de esa audiencia pública finalmente se llegó a esa decisión. Hay ejemplos en los cuales han sido consideradas las opiniones. También hay ejemplos en los cuales algunas opiniones son consideradas y otras no, y eso puede suceder porque la toma de decisión en materia ambiental es compleja, sumamente compleja, y entonces allí también va a ser muy importante que sea temprana la participación y que se puedan ver alternativas desde el vamos para poder perfeccionar proyectos que no generen, por ejemplo, mayores impactos, y en muchos casos, si hay etapas iniciales de participación y acceso a la información, pueden generarse otras herramientas para el desarrollo de los mismos proyectos también. No sé si con esto te respondí porque no hay una respuesta única, son algunos de los componentes que vengo viendo a lo largo del análisis, digamos, del inicio de la audiencia pública mismo en la ciudad de Buenos Aires y de mis estudios de la audiencia pública también acá y en Estados Unidos y de los primeros estudios que realizaron Daniel Sapsay, Pedro Tarak, Beatriz Cohen, de este instituto que es tan importante y que exige mucho respeto por su institucionalidad, pero también mucho involucramiento, ¿no?, de las autoridades y de los sectores para que sirva. Y agrego último, y te vuelvo a escuchar, y los vuelvo a escuchar, también cada vez yo me convenzo más, y por eso me parece tan interesante cómo lo plantea Escazú, que la participación ciudadana es una combinación de herramientas.
no podemos apostar todo a la audiencia, o todo, sino que claramente es una forma de tomar decisiones y que por eso mismo tiene que, lo más aconsejable siempre es que las autoridades en sus procesos de toma de decisión combinen distintas herramientas y que la ciudadanía también en los procesos de pedidos de informes, de relacionamiento y demás, apele a esa combinación de herramientas porque es al fin y al cabo lo que más va a fortalecer los procesos, ¿no? Es sumamente interesante, Eugenia, porque nos termina de hacer entender de que esto es como un mosaico donde se integra con piezas que tienen formas distintas. Entonces, bueno, también pensaba en tu respuesta el concepto del derecho de ver. Nada, no solamente descargar en el Estado en qué es lo que tendrá que hacer de acá más, sino también como ciudadanía, cómo tenemos que participar, entender que hay distintos niveles de participación. Como hablábamos con Dolores, la información pública es como la antesala a otra instancia más compleja de relacionamiento. Realmente es un desafío enorme el que tenemos por delante. Acá tengo una pregunta de Juan Walsh, Sí. bueno, Qué bien. gran Juan Walsh, lo tenemos ¿Está presente. Juan? Está ¿Quiere Juan. hablar? También quería comentarte que hay muchos alumnos y alumnas de la Universidad de Lomas de Zamora. Hola, Juan. Bueno, yo Acá lo también tenemos a con Juan. Juan aprendí muchísimo. Así que un honor, Juan, escucharte. Un placer, muy linda la charla. Lamentablemente uno tiene tantos encuentros, reuniones de trabajo, Zoom y demás, es imposible estar en todas, pero bueno, estoy tratando de participar lo más que pueda en esta, y bueno, muy interesante. Gracias, Juan. Mira, la pregunta te la hice en el chat, pero yo en realidad tengo dos preocupaciones con Escazú. Sí. Desde ya que comparto un 100% los objetivos, me parece que todo lo que hace a la transparencia, al acceso y al empoderamiento de la ciudadanía y de la gente es un paso adelante. Yo tengo una preocupación con las implicancias prácticas en cuanto a que no sé si todas las reparticiones de la República Argentina, del sector público en la República Argentina, están preparados hoy por hoy para hacer frente a esta nueva lógica. No quiero dar nombres ni, digamos, hacer referencias, pero hay muchísimos organismos del sector público que tienen, digamos, una tradición de no compartir información, de ser muy reticentes en la cuestión, digamos, operativa de esto. Y creo que acá hay un desafío mayúsculo. El segundo tema, pero bueno, entiendo que esto daría para una charla más adelante y quizás más sustantiva respecto del acceso a la justicia, que también es un tema que me preocupa enormemente y que creo que es un gran paso adelante que representa Escazú. ¿Qué opinás? Sí. Bueno, a ver, creo que respecto del primer punto, la construcción de capacidades es fundamental para Escazú y por algo cobra mucha relevancia ese aspecto del acuerdo, porque, por cierto, esto que vos observás de las capacidades que puedan existir tanto en distintos ámbitos hacia el interior de nuestro país, también se da en otros países y son desafíos muy grandes y coincido en que va a requerir de una actitud también muy proactiva de tanto de los actores, digamos, del Estado y de los distintos poderes en ese proceso de construcción de capacidades, en suma a los que plantea el acuerdo, ¿no? Que son entre los países y también con la apoyatura de CEPAL y demás, pero hay mucha necesidad de herramientas de educación, de capacitación,
de asistencia y que claramente van a representar una, no sé si una bajada o un aterrizaje o un tocar tierra del acuerdo, ¿no? Un hacerse real. Y coincido en que van a haber muchos desafíos en ese sentido, sobre todo en las jurisdicciones en las cuales no haya un ejercicio de los derechos de acceso marcado, que eso es lo que hace muchas veces que existan en términos de aplicación y cumplimiento de las normas, estructuras de la institucionalidad ambiental, aspectos, digamos, deficitarios. Entonces, en ese marco, hay allí, yo creo, una herramienta de construcción de capacidades que va a ser muy importante trabajar, y por eso es tan importante, por ejemplo, este curso en el ámbito del Instituto de Estudios Judiciales, pero creo que también en el ámbito de los distintos ¿no? Bueno, ahora ha sido aprobada la ley Yolanda, que tiene que ver con la construcción digamos, la capacitación de los funcionarios, ¿no? En temáticas ambientales. Creo que aquí también esa es una parte de la construcción de capacidades. Sabemos que la construcción de capacidades también tiene que ver con otros aspectos que hacen a la elaboración de capacidad para, o el desarrollo de capacidades en materia normativa, de mecanismos que hagan que las herramientas que vienen en Escazú, en las leyes de presupuestos mínimos, y que en algunas jurisdicciones están más desarrolladas que en otras, puedan verdaderamente permear en la realidad del día a día. También eso va a variar en cada jurisdicción. Yo creo que hay un estudio muy interesante, después se los voy a pasar, que realizó para UBASIT Silvia Non y Natalia Weisman y demás, que es que de las herramientas de presupuestos mínimos de protección ambiental, de las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, cuál es la situación de las provincias, ¿no? En relación a cada una de las leyes. Y si se tienen que adaptar en cuanto a ser más estrictas en algunos de sus componentes. Yo creo que hay todo un desafío para hacer ese trabajo en lo que va a ser específicamente en los mecanismos, tanto de acceso a la información como de participación, y me atrevería también a decir en acceso a la justicia y defensores ambientales de Escazú, que nos debemos, ¿no? Para hacer que esa bajada sea adecuada. Pero sí, hay desafíos y creo que también hay herramientas que trae el acuerdo que va a ser necesario desplegar lo más posible, ¿no? Viendo la parte del hacer frente a ese desafío. Y después con acceso a la justicia, sí, allí hay muchos, es en el próximo encuentro, pero lo cierto es que el acuerdo es muy claro en que deben generarse ámbitos específicos, y allí, bueno, ya tendrán la clase pertinente, pero hay todo se pueden analizar muchísimas cosas en materia de indicadores, ¿no? De acceso a la justicia, de ambiente y demás. Pero lo cierto es que haya juzgados ambientales tampoco garantiza que el acceso a la justicia ambiental va a ser efectivo. Y entonces el tema allí es ver qué instancias específicas son necesarias, y esto lo estoy simplificando, Juan, en la respuesta porque es mucho más amplio, y de hecho la red de fiscales internacional está trabajando mucho, y Sebastián Lloret lo está trabajando muchísimo también, que es cómo fortalecer los ministerios públicos fiscales en materia ambiental, porque la evaluación costo-beneficio en el generar instancias judiciales ambientales quizás no resulta. En cambio, el camino de fortalecimiento de los distintos actores, entre ellos el Ministerio Público Fiscal y la especialización ambiental, puede ser una vía. Y esto también
cuando hicimos la investigación de acceso hace ya muchos años, en el 2006, acceso a la justicia de ambiente, con Dolores y con Dolores Duvergé y con José Saín, era un tema que en ese momento, imagínense, todavía no estaba el fallo Mendoza, pero en ese momento ya lo analizábamos en virtud de los indicadores, y yo creo que hoy, viendo el análisis que hacen en la red de fiscales, particularmente, y también de otros colegas, esa puede ser una línea de desarrollo, también para poder contemplar esto de las condiciones sociales, económicas, culturales de cada realidad, ¿no? Y poder analizar que desde el punto de vista de marco institucional y organización administrativa, etcétera, etcétera, puede ser adecuado para nuestra realidad. Eso son algunos pareceres, Juan, desde ya que tus reflexiones son muchísimo más amplias, pero bueno, no sé si con eso... Se nos quedó mudo, Juan. Sí, debe a ver si se puede... Qué bueno que has mencionado a Juan Sebastián Lloret, porque, bueno, él va a ser parte seguramente de futuros cursos en donde empecemos a ver qué está pasando con el Ministerio Público Fiscal en asuntos ambientales en la... ¡Ah, qué bien! Ahí está conectándose de nuevo Juan Rodrigo. Ah, se ha caído su conexión. Tenemos tenemos una mano virtual sí, de Silvia, por parte de Silvia Samid. Qué gusto. También, si querés hablar, Silvia, a mí me gusta escucharse, ¿no? Como estamos todos tan distantes, por lo menos escucharse un poco hace bien. Silvia. Bueno, si no, acá tengo una pregunta. Dale. De Marcelo Raimundo, un bonaerense, un miembro del Poder Judicial. Nos dice, doctora Di Paola, conforme a uno de los incisos del artículo 7 del artículo de Escazú, se promueve que, en el marco de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, las objeciones vertidas por los ciudadanos interesados en una audiencia pública respecto a un determinado emprendimiento productivo, luego de dicha audiencia, la autoridad competente deberá motivar técnica y jurídicamente esas objeciones ciudadanas mediante el dictado de un acto administrativo. Quizás lo leí mal porque cierra con un signo de pregunta. Marcelo, ¿querés abrir micrófono para aclarar el contenido, la intención de la pregunta? Capaz que no puede. Bueno, pero bueno, le comento un poco a Marcelo, de todas maneras, que sí, que justamente lo que... ahí está. Ahí te veo. Está, Marcelo. Gracias, Marcelo. Sí, justamente porque tiene uno de los inicios que comentabas, no me acuerdo cuál es el número específicamente, los 17, que tiene el artículo 7, se emparentaba con el artículo 20 de la Ley General del Ambiente, ¿no? Sí. Me refiero puntualmente en el marco de un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental, si en el caso, es decir, una vez que se celebra la audiencia pública y hay objeciones de los ciudadanos a un determinado emprendimiento productivo, como lo menciona en la pregunta, si luego de esas objeciones, como para que no queden en la nada, no sería conveniente, conforme también a la normativa, ¿no? a la Ley General del Ambiente, de que sea obligatorio de que la autoridad competente que realice esa audiencia pública, luego motive mediante un acto administrativo, o sea, una resolución administrativa, respondiendo a esas objeciones de modo técnico y de modo... Sí, es que justamente, Marcelo, muy buena la pregunta y viene muy bien para expandir un poco el tema. Claramente eso es lo que tiene que hacer en la fundamentación la autoridad. Es decir, eso lo tiene que hacer y lo tiene que fundamentar muy claramente, y en esto también la Ley General del Ambiente es muy clara, ¿no? Y Escazú también. Entonces, y es la tendencia de la legislación comparada, pero es muy positivo que de alguna manera Escazú refuerza, ¿no?, lo que ya traía la Ley General del Ambiente, y esto
resulta fundamental también para un ejercicio maduro, ¿no?, de la participación y para que verdaderamente puedan valorarse y, como yo decía antes, hay situaciones en las cuales la toma de decisiones es muy compleja, ¿no?, en materia ambiental. Entonces, mediante la exigencia tanto de la Ley General del Ambiente como de Escazú, claramente la autoridad tiene que fundamentar en su acto administrativo el por qué no toma en cuenta las observaciones, con lo cual es una suerte de respuesta, ¿me entendés?, a lo que se está esgrimiendo como opinión en contra, digamos, de la decisión en la audiencia. No sé si con esto te respondo. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Por favor, Marcelo, gracias a vos. Silvia, ahí no sé si estás muteada, Silvia, que se mueve como el circulito. Como que Sí, detecta sí, pero si un sonido, no, pero no termina de si cerrar. querés, Silvia, escribir y leo por el chat, o lo lee Ariel, que yo estoy con la pantalla con el... Ah, bueno, acá está la pregunta por escrito. Buenas tardes, creo que no funciona mi micrófono. Ante felicitaciones a María Eugenia por su exposición y agradezco al Instituto la posibilidad de permitirme participar junto con los alumnos de la Universidad de La Matanza. Quiero destacar la importancia del acceso a la información pública ambiental y la educación para que sea posible la participación ciudadana. Absolutamente. Muchas gracias, Silvia, a vos. Un gusto también tenerte aquí y qué bien que estás con tus alumnos participando. La educación es troncal y se vincula también a un aspecto de la construcción de capacidades que es fundamental. Así que, y está presente también en el Acuerdo de Escazú, muy concretamente, y también en nuestra Ley General del Ambiente, y vemos cómo resulta esto de la llamada Ley Yolanda a nivel nacional, es también un paso importante, y creo yo que, y también un proyecto de ley de educación ambiental específico, pero creo yo que la necesidad y la avidez que existe hoy por hoy de las nuevas generaciones, que ya lo que ocurre es que hace años era el desarrollo sostenible y la solidaridad intergeneracional, pensando en las futuras generaciones que van a venir, que es también lo que nosotros planteamos ahora, pero ya los niños, las niñas, los jóvenes, ya nos están planteando la solidaridad intergeneracional. Quizás mucho antes de lo que yo hubiera pensado, me alegra mucho que eso suceda, me preocupa que sea por la situación crítica, ¿no?, global, que estamos viviendo, y bueno, y eso nos fuerza más a tomar cartas en el asunto, y coincido que la educación ambiental es troncal, Silvia. Bueno, al momento no tenemos más intervenciones. Ha quedado algo de tu charla, porque le vamos a hacer por bloques, pero bueno, me parece que fue al final... un monobloque. Sí. Pero bueno, fue necesario como para poder comprender con esa actividad el artículo 7º. Acá nos sigue diciendo Silvia tal cual, y que los miembros del Poder Judicial deban estar capacitados y actualizados en materia ambiental para resolver los casos. Excelente los talleres dados en el curso de este año, muchas gracias. Pero que bueno, tuvimos también unos cursos previos de introducción al derecho ambiental bonaerense con una parte general y especial. Ah, qué bien. Que, bueno, estamos como cerrando el año con este broche de oro de Escazú, los derechos de acceso, y bueno, en el particular momento que nos toca. Sí, así sí, que, bueno. totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias a los y las colegas que forman parte del curso también. Ha sido un honor, y bueno, y Escazú nos invita a seguir trabajando y profundizando todo esto, y también a esto de ejercer, de poder brindar
nuestro granito de arena, o digamos nuestro aporte desde el lugar en el que estemos, y claramente resulta en una, yo diría una responsabilidad que debemos asumir en términos de nuestra acción por los otros y por el planeta, ¿no? Así que me parece que es muy positivo este ciclo, y que es muy positivo ver el entusiasmo y el interés para poder hacer posible esta realidad que tanto necesitamos, ¿no? Del respeto a los derechos humanos, al derecho humano al ambiente, y también el ejercicio de una democracia participativa. Y con inclusión, que hoy por hoy el gran desafío que tenemos en el mundo y en Argentina es poder generar estas herramientas para unir nuestra acción en materia ambiental con una acción para el desarrollo sostenible y en esta visión inclusiva y de justicia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y estamos al habla. Acá, bueno, muchas palabras de agradecimiento de algunos conocidos, personas que se están sumando, así que todos muy contentos con la charla. Y bueno, por nuestra parte, simplemente invitarlos al próximo encuentro, que es el viernes próximo, mismo enlace, misma hora, mismo día, mismo viernes, ¿no? El viernes va a ser el 27, vamos a tener la presencia de Florencia Gómez. Florencia Gómez nos va a hablar de participación, justamente los derechos de acceso a la justicia ambiental. Esto que hablamos tanto hoy, María Eugenia, ella actualmente es secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de Nación. Ella viene de Santiago del Estero y es una experta en política de tierras y tierras rurales, así que creo que vamos a tener una intervención muy potente, con mucho territorio. No la conozco personalmente a Florencia, pero bueno, a propuesta de nuestro director académico, bueno, la escucharemos el viernes próximo. Realmente es un equipo de lujo. Sí, sí, para mí también es excelente poder participar y poder aunar esfuerzos, y piensen que Florencia viene de Santiago del Estero con toda una experiencia en territorio, aparte, ¿no?, de su desempeño actual, pero creo que la combinación de miradas también hacia esto de la participación, ¿no?, y del poder construir un análisis, digamos, conjunto, colectivo. Así que aprovechen su clase, que seguro va a ser muy buena. Y bueno, les deseo un muy buen año y que podamos aprender de todo esto para, como dice el secretario general, reconstruirnos mejor, ¿no? Así que estén bien. Muchas gracias por la intervención. Fantástica, clara como siempre. Gracias por bajarnos del Acuerdo Escazú, algo tan sencillo. Leyéndolo es mucho más difícil, así que gracias, Eugenia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por aporte desinteresado en Por este favor. tema. Gracias. Sigan bien. Bueno, nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima y bueno, muchas gracias, de corazón.